Grabando. De nada. Muy bien, arrancamos entonces, si les parece. Dale. Bueno, ya Pelusa hizo una introducción del camino que vengo transitando con este programa que ustedes ahora van a tener la oportunidad de ver. Van a encontrarse ahora con, ya como les decía al principio, con imágenes o con presentaciones que recopilé de hace muchos años, 15 años trabajando con esto. Han dado mucho material y muchas experiencias, y van a ver de todo un poco, y sobre todo, obviamente, todo enfocado a lo que el tema que a ustedes les interesa, ¿no? Que es ver cómo se integra la calidad del trigo en un negocio puntual y en toda la cadena. Por eso la charla se denomina Soluciones Integradas con la Industria, porque va de punta a punta esto, desde el productor primario hasta la industria final, y actualmente también se está trabajando ya con el consumidor, por eso lo denominamos cadena de valor. Y yo estoy trabajando en el equipo de marketing, que se llama Desarrollo de Negocios, ya hace estos prácticamente 15 años del trabajo con el trigo de calidad, también fue en el equipo de marketing, antes pasé por el área de ventas, y un tiempo corto por el área de desarrollo. Así que digamos que todo lo que es el paneo de cómo se fueron posicionando productos y demás, me ayudó para poder hacer este tipo de trabajo. Un poco lo que vamos a ver es una introducción que, bueno, ya un poquito la hicimos, el programa mismo de trigo calidad Syngenta específicamente, cómo es la operatoria, los alcances o los resultados que tuvimos, hacer un rapidísimo paneo de herramientas que actualmente adicionales que hay para cierre de negocios. Van a ver ustedes muchas cosas que más allá de lo que nos convoca, que es la calidad misma, es también lo referente a acciones o posicionamientos de marketing, ¿no? Cosa que cuando uno salga, ustedes que están próximos a salir ya de la universidad, va a haber que aprenderlas en el camino, si es que alguno no ha aprendido ya a posicionar, o a posicionarse uno mismo, incluso haciendo su marketing personal como profesional, ¿no? Y después una pregunta de intercambio, pero ya les digo, a todo momento que ustedes quieran hacer algún tipo de consulta o aclaración, me interrumpen, no hay problema. Cuando hablamos con Pelusa de cómo encarar el tema, ella me propuso hacer un rápido paneo de cómo es actualmente el mercado. Esta información, con lo que les quiero mostrar, quiénes son los principales jugadores a nivel mundial en todo lo que es este tema de segregación y calidades. Marqué directamente en color verde cuáles son los tres grandes jugadores en lo que es la calidad del trigo en sí, y que lo comercializan de esa manera, bajo determinadas normas, que son Estados Unidos, Canadá y Australia, como ven ahí resaltado, y no indica que los otros países que ustedes ven, o la Unión Europea misma, que los ven en este listado, no trabajen en el tema. Me gustó y es desafiante lo que dijiste, Pelusa, un tema controvertido, porque en realidad lo es desde que hay partes que se tienen que poner de acuerdo para lo que se les está ofreciendo y lo que están solicitando, ¿no? Y estandarizar esto como hizo Estados Unidos, Canadá y Australia, realmente es el camino que se tendría que seguir, y ahora ustedes se van a dar cuenta por qué yo me refiero a esto. Estas asociaciones de estos tres grandes jugadores son la US Wheat, que es la que, digamos, tiene más estandarizado todo lo que es la venta, e incluso cómo está esparcido por el mundo, con todo lo que es la calidad, con oficinas en distintos países. La Australian Wheat Board, que es también algo similar a la US Wheat, que trabaja con calidades estandarizadas del trigo que se exporta desde Australia, y la Canadian Wheat Board, que
este es el logo viejo. La Canadian Wheat Board en un momento fue estatal, sponsorizada por los mismos productores, pero hace ya unos años que es una empresa privada, pero también trabaja en el mismo sentido. Segregación de trigos y todo lo que es negocios específicos con calidades determinadas. Acá puse, si alguno seguramente la conoce, pero para que puedan entrar en la US Wheat, y están todos los reportes de todos los últimos años, se puede entrar y ver cómo trabajan con la calidad, cómo la ofrecen, cómo ellos mismos hacen el marketing de sus trigos. Por eso yo al principio decía que si vienes del área de marketing, esto es marketing puntual para poder vender esta calidad. Y bueno, y ahora vamos a hacer un pequeño juego para no ser tan académico. Rápidamente, alguno querría que me diga qué paisaje ve acá. ¿Ninguno ve ningún paisaje? Bueno, más ayuda. Esto no es un desierto, esto es un embarque de trigo. Si hacemos un poco más de zoom, vemos ahí la bodega. Perdón. Hacemos un poco más de zoom, esto ya es un embarque de trigo segregado, cargado en el barco. Esta otra ya es más conocida para ustedes, esto es más marketinero. Cuando hacíamos todas las charlas, les decíamos a los productores qué veían acá, y todos, obviamente es más que gráfica, la fotografía, pero la pregunta era ¿dónde nos llevaba esto? Entonces, para romper el hielo un poco, decíamos, todo este trabajo nos lleva acá. Entonces, ya esto lo van a ver con otros ojos ustedes. Discúlpenme. Vamos a ver específicamente cómo es el programa Trigo Calidad Syngenta y cómo es en sí, por qué Syngenta en realidad se interesa por la calidad del trigo. Yo al principio les dije que esto es desde el área de marketing y es una estrategia dentro de lo que Syngenta realiza para la venta de sus productos de protección de cultivos y semillas, para dar una alternativa de venta a los productos y un servicio extra que le reditúe al productor, le reditúe a la industria y nos reditúe también a nosotros como empresa que lo estamos llevando adelante. Es una clásica ganar, 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 que ustedes los deben conocer, que se habla mucho de ganar, ganar. Bueno, le agregamos un tercero, porque estamos ganando todos en esto. En sí, yo les podría preguntar a ustedes qué es la calidad. Todos podríamos dar algún tipo de definición, pero digamos que si buscamos en sí la definición de diccionario, dice que es el conjunto de propiedades inherentes a algo que me permite caracterizarlo y darle un valor respecto al resto con lo que se le está comparando. Pero si lo llevamos al plano de en cereales, es lo que solicita el cliente para cubrir sus necesidades. Y me gusta mucho esta foto porque acá van a ir entendiendo lo que significan las calidades, que no es lo mismo, y ustedes ya lo deben haber visto en la materia a lo largo de la carrera, que no es lo mismo una calidad para hacer una galletita. A ver, voy a poner pointer, dígame si se ve mejor. ¿Se ve mejor este? Se ve bien. Perfecto. Para hacer una galletita, para hacer un pan artesanal, para hacer una pasta, para hacer un cracker o para hacer un pan dulce en la casa o uno industrial. Entonces lo podríamos redefinir como, viendo esto, como el conjunto de propiedades inherentes a una harina para hacer un pan dulce, por ejemplo, con respecto a lo que se necesita para hacer alguna de estas galletitas, un cracker o lo que fuere. Pero en realidad no hay trigos ni buenos ni trigos malos, hay trigos para distintos usos industriales, como les mostraba en la foto para cada una de estas especialidades. Y es importante saber indagar las necesidades específicas del cliente. Y acá les voy a hacer un poco de historia, cuando se comenzó a proyectar en el año 2002 lo del programa Trigo Calidad dentro de la empresa, nos encontrábamos que los caminos que habían
habían andado algunos, sobre todo en Brasil, que es donde hacemos la mayor parte de nuestras exportaciones de trigo, iban y le ofrecían al molino o a alguna industria, le decían, mira, acá tengo una muestra de trigo, fíjate si te sirve. Y habíamos visto que ese camino que habían recorrido no era el ideal, no era lo indicado, porque con una muestra, piensen ustedes, y lo vamos a ver después, una muestra representativa de 5 kilos, que me digan lo que va a haber arriba de un barco, tiene que ser muy, muy bien hecho ese trabajo. Seguramente esa muestra le iba a dar la calidad superior o la calidad estándar que quisieran, porque ya vamos a ver que para galletitas es un tipo, para pan dulce es otro, para panes artesanales es otro. Y resulta que después cuando recibían esas calidades en destino, empezaban las controversias porque no era lo que se había mostrado en lo que se había llevado, ¿no? Entonces el camino que se hizo en aquel entonces fue ir a preguntarle al cliente qué es lo que necesitaba, cuáles eran sus necesidades específicas, volver acá y hablar con los productores, nosotros también trabajamos con distribuidores, y ver si eso era posible o factible de hacer. O sea, un camino inverso. En lugar de decir, junto a esto, voy, te muestro lo que tengo, decime vos lo que necesitas, y vengo y le pregunto a la gente que está acá lo que ellos pueden hacer, y si es negocio, obviamente. Esto un poco que les voy a mostrar ahora ejemplifica que no es fácil hacer eso. Fíjense ustedes estos dibujitos divertidos que cómo el cliente lo explicó, yo así lo interpreté, cómo el equipo global lo entendió, cómo el área de desarrollo lo designó, cómo el área de manufactura lo hizo, qué es lo que prometieron los jefes, lo que documentó el área de ingeniería, acá nos pegaron muy fuerte los ingenieros, qué es lo que entregó logística, qué es lo que presupuestó la gente de finanzas, qué es lo que juntó en datos la gente de servicios, y acá está finalmente lo que necesitaba el cliente. Entonces, hay que tener también, digamos, desarrollado, y cuál es el mensaje de esta, disculpen, cuál es el mensaje de esto, es que, discúlpenme por favor, que no lo había puesto en silencio, que hay que saber escuchar lo que el cliente quiere y saber tomar nota de cuáles son esas necesidades que él mismo tiene. Discúlpenme un minuto que voy a poner en silencio esto, porque si no me van a volver a llamar. Perdón, ¿eh? ¿Alguna pregunta hasta acá? Listo, sí, están ahí, ¿no? Sí, no sé, tal vez me quedo hablando. Sí, estamos acá. Estamos todos, estamos muteados por eso. Bien, entonces ahora un concepto más, antes de entrar en todo lo que es la operatoria, que es una solución para que vayan entendiendo esto. Esto rápidamente es una respuesta a un problema, es el resultado de un proceso o una acción, puede haber una solución para matemáticas, para química, narrativa, pero en marketing una solución es un producto, un servicio o una mezcla de los dos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo llego a esta solución? Que ustedes ahora van a ver por qué yo me estoy refiriendo a este término. Y para eso vamos a ver un proceso, digamos, histórico, que es aplicable a cereales, que podemos decir en términos generales que en los años 50 se empezó con el trigo y se apuntaba solamente a lo que era rendimiento. Obviamente esta foto de la cosechadora no es de aquellas épocas. Ya sobre los mediados de los años 60, décadas más, décadas menos, se empezó a hablar de la calidad con el mejoramiento, y ya cosas que ustedes han seguramente visto, el desarrollo de cómo fueron evolucionando las variedades de trigo. Luego en los años 80 y 90 se empezó a hablar de la seguridad alimentaria, y ya más cerca del año 2000 empezamos con el tema de imágenes satelitales, seguimiento de lotes, aplicaciones dirigidas, y que lo englobamos dentro de lo que es el término muy usado de sustentabilidad, buenas prácticas agrícolas,
y la digitalización de los campos. Y actualmente, un término que ha aparecido en los últimos años, y ustedes lo deben haber escuchado, se está hablando mucho de agricultura regenerativa. Pero ¿qué les quiero mostrar con todo esto? Que para llegar a algo, una solución de poder integrar todas las cosas, rendimiento, calidad, seguridad, la parte de buenas prácticas, siempre van a encontrar que alguien dice la mejor solución para asegurar tu rendimiento, la mejor solución para tener calidad, la mejor solución para tener seguridad alimentaria, etcétera, etcétera. Lo importante es que ningún producto en forma individual puede lograr esto, sino que se necesita que se trabajen con protocolos integrados, desarrollados por profesionales y por equipos de gente que interprete bien cada una de las etapas a las que queremos llegar. Dicho esto, y para explicarles simplemente un poco cómo lo integramos nosotros en Syngenta, de lo que es específicamente productos y servicios, que es lo que ofrece la empresa, con un área a la cual pertenezco que se llama cadena de valor, y con los aditivos actuales de agricultura digital y todo en la sustentabilidad, ya sea del medio ambiente, del negocio, de los cultivos, y lo que les decía al principio, todos ganamos, eso está definiendo lo que son las soluciones integradas. Y como ejemplos prácticos, insertados en la cadena de valor, tenemos los trabajos que venimos haciendo desde el año 2004 con el programa Trigo Calidad Syngenta. Este es el nombre de uno de los tantos compradores, pero el principal en Brasil, con entregas también para Bimbo. Trabajamos de la misma manera con la gente de AB InBev, que es Quilmes, desde el año 2013 al 2016 con variedades. Y ahora hay una forma distinta de seguir este trabajo. Actualmente estamos y seguimos trabajando con Molinos Río de la Plata en todo lo que es la introducción de variedades de trigo candeal europeas, principalmente de Italia, por eso está mencionado acá Barilla, que tiene un convenio dentro de lo que es cadena de valor con Syngenta a nivel global, y con Cargill, ex Cargill, actualmente Burtmal, con introducción de variedades y también todo lo que son soluciones integradas. Esto es para darles un paneo de que no solamente se trata el trabajo que hacemos de trigo calidad, sino que también de lo que es otras integraciones con la industria. ¿Qué es esto? No se mareen, es simplemente como yo les hablaba de una solución integrada, esto es todas las oportunidades de intervenir en un cultivo, específicamente el cultivo de trigo, con obviamente la línea de productos que ofrece la empresa, no es para que lo vean en detalle, simplemente es para saber que cada punto, desde bastante antes o en el barbecho de arrancar este cultivo, hasta el análisis final del retorno a la inversión al productor, hecho digamos, la liquidación final por la industria, todo tiene un porqué y todo tiene su momento, y en cada lugar hay distintas intervenciones para asegurar la calidad o asegurar la calidad final de lo que está solicitando el cliente, como les decía más hace unos minutos. Y esta estrategia no es un paquete cerrado, ya les mostré que es para aumentar el rendimiento, asegurar la calidad con un monitoreo ya sea a campo o digital, minimizando los costos para aumentar el retorno a la inversión, siguiendo buenas prácticas agrícolas y sobre todo que sea negocio y obtener primas por calidad. O sea, ven que acá está integrado todo, y eso es lo que nosotros trabajamos, no solamente apuntando desde la venta de un producto, sino viendo todos estos puntos intermedios, que son todos de mucho peso y mucho valor a la hora de cerrar negocios y que todos ganen. Si ustedes acá ven a Yara es porque tiene un convenio con Syngenta y se trabaja en todos estos lotes que hacemos, porque también hacemos lotes comparativos, trabajamos con ellos en la parte nutricional. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Alguna pregunta, alguna consulta, algún comentario, crítica, lo que sea? ¿Digo? Bien, ¿qué es trigo calidad?
Ya les dije, bueno, acá van a ver algunas frases marketineras, el negocio en que todos ganamos, un programa que es para generar demanda de todos los insumos, no es una oferta del momento, sino que es un negocio que se prolonga a lo largo del tiempo. Ya dijimos que calidad es lo que necesita el cliente, con exportaciones que venimos teniendo desde el año 2004, con el objetivo claro que el negocio de Syngenta es la protección del cultivo y la venta de semillas. Acá yo englobo todo, no solamente lo de trigo, sino que están todos los cultivos y todas las semillas. Lo que hacemos sí es el marketing del trigo de nuestros clientes, una, digamos, mini US Wheat, si quieren llamarla, me tomo el atrevimiento de decir así, por más que estamos muy lejos de eso, pero lo vemos como una oportunidad y que los clientes lo han apreciado a lo largo del tiempo. Y con eso ganamos fidelidad. Es un negocio transparente porque tenemos en claro que esto tiene que tener una transparencia desde el principio hasta el final, y creo que eso habla muy bien de que hace 15 años que lo venimos haciendo y lo seguimos haciendo. Si no hubiéramos sido transparentes y con todas las cartas arriba de la mesa, creo que esto hubiera durado muy poco. Por lo menos nosotros lo planteamos y lo trabajamos de esa manera. Se entrega a molinos extranjeros o industrias con las especificaciones requeridas, ahora vamos a ver cuáles. Y acá hay algunos de los molinos en los cuales se ha entregado en Brasil. Ha habido ventas también a norte de África, que es uno de los puntos donde también se piden calidad superior de los trigos. Se trabaja con un protocolo por parte de los clientes. Se hace un muestreo y se hace la negociación con esos muestreos. Esto está muy resumido, después lo vamos a ver en detalle. Hay estrictos controles de calidad en todo el proceso y certificaciones internacionales para avalar que lo que se está entregando es lo que solicitó el cliente. ¿Qué parámetros de calidad? Y acá vamos a entrar un poquito más específicamente en lo que se solicita o lo que solicita un molino brasileño que necesita mejorar su trigo. Gluten húmedo arriba de 28, proteína arriba de 12, todo base seca. Estabilidad farinográfica en 20 minutos, el W arriba de 330, el Falin 350, una relación PL de 1 menor a 1,5, libre de fusarium, libre de insectos, libre de trigos blandos. Esto es porque estamos hablando de un trigo corrector, no implica que no querramos los trigos blandos. Y producido bajo buenas prácticas agrícolas y libre de insecticidas de almacenajes no permitidos y a su vez bajos residuos. Esto es un ejemplo simplemente de una cartilla que nos mandó un comprador. Antes ustedes vieron las generales, digamos, del caso. Acá es algo puntual, con un pH arriba de 78, humedad, impurezas y todos los otros valores que estamos viendo, una cantidad de DON ya estipulada. Y acá esto bien quedó, son variedades de trigo mejorador. Estas son las referentes que tienen ellos en Brasil, que no son las que abundan. Brasil de por sí produce trigos blandos, semiblandos, y necesitan del trigo, sobre todo del sudeste y del sudoeste, donde estamos nosotros, de la provincia de Buenos Aires, que se trabaja muy bien obteniendo estos trigos correctores. Lo que ven acá a la izquierda... Hugo, ahí cuando habla de triguillos, ¿sería el chuzo? Sí, sí. Eso, la fracción... Sí, perdón, Okay. Esto está en portugués, pero sí. Sí, está bien, sí, está correcto. bien. Sí. Y esto lo que está acá a mano izquierda es un certificado de embarque final, ya después de haberlo embarcado, que ahora lo vamos a ver poner un poquito más en detalle, que no se ve muy bien ahí. Pero él conseguí una copia y la puse para que ustedes lo vieran. Fantástico. ¿Cómo se ve un trigo corrector en el molino? No sé si ustedes, al principio Pelusa decía que qué lástima que no pudieron hacer los viajes y salir para ver los molinos, pero creo que más de uno de ustedes sabe cómo funciona un molino y las distintas etapas dentro de los bancos. Y bueno, un trigo corrector de lo que estábamos enviando, esta foto la tomé en Brasil,
se ve de esta manera en la misma etapa de procesamiento versus un trigo, como ellos lo llaman gaullo, que es un trigo blando. Fíjense la diferencia de impurezas, la diferencia de granulometría, y por eso necesitan con este trigo corregir a este otro. Esto lo voy a pasar muy rápido, ustedes lo han visto. Esto es algo muy importante para los molinos y para los industriales. El equilibrio que tiene que haber en las harinas que ellos terminan sacando para la producción industrial, en este caso de panes de molde. Todo lo que es el PL y el W, que ustedes seguramente lo habrán visto. Te acabo de mostrar esa misma transparencia. Bueno, esta es de María Laura. De María Laura, exactamente. Los dos se la robamos a María Laura. Perfecto, pero por eso la nombramos ahí, ¿no es cierto? Que ella hizo todo este trabajo y lo sigue haciendo ahora Elena Morfese y su equipo ahí en Barrow. No sé si tenían previsto ir a alguna visita con ellos también en su momento. Todos los años vamos, pero claro, bueno. Claro, bueno, ahora lamentablemente. Bueno, y esto simplemente el falling number también, porque esto es lo que generalmente les ocurre en Brasil, más apuntando a esto, y esto es lo que le podemos entregar nosotros, entonces con motivos correctores hay que cuidar todo eso. Y esta foto que puse es de un curso que tuve oportunidad de hacer, en el cual teníamos que cocinar y hacer las cosas nosotros mismos, y utilizar distintas harinas para el mismo producto. Esto es galletitas hechas con trigo para pan, esto con trigo para torta, y esto efectivamente que se usa para hacer este tipo de galletas. Lo mismo utilizando distintos tipos de harina para una misma receta de torta, para el pan, cómo se vería de arriba y cómo se vería cortado, ¿no? O sea que ven que hay una harina para cada cosa, y un trigo para cada cosa y una harina para cada producto en general. Esto lo voy a pasar de largo porque son datos y vamos a ver bien la operatoria. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Alguna consulta, pregunta? No, fantástico. Ok. Vamos a ver en sí cómo es la operatoria. Acá hay slides bastante viejos, pero que los puse. En su momento decíamos cómo acceder a la propuesta. Eran productores, clientes que usan productos de Syngenta, que tienen relación con los distribuidores. No era una condición sine qua non, pero importante. El trabajo que se debería realizar en cada campo, y ahora ustedes van a ver en detalle cómo se llega a todo este negocio al final, era trabajar para los trigos correctores con variedades grupo 1, y podían ser 2 o 3 según la necesidad que tuviera el cliente específico para hacer la segregación, cosechar separadamente, no mezclar las variedades, y acá vamos a ver que el silo bolsa nos ayudó muchísimo a no hacer esto, almacenarlos a su vez separadamente, y sobre todo lo que es la conservación y el manejo del almacenaje, teniendo, como siempre, esto no es ninguna novedad, atención en lo que es la humedad, la temperatura, los insectos, los productos permitidos, que no es un dato menor, y también todo lo que tiene que ver con micotoxinas, que es para la industria un punto muy importante. Esto es, dentro de los procesos, esto es una planilla histórica, no es para que la vean en detalle, por ahí algún nombre acá adentro lo pueden llegar a conocer de alguien, pero es de acá, de toda gente del sudoeste y del lado de La Pampa. Esto es como le mandábamos así artesanalmente a los brasileños los análisis que habíamos hecho de los trigos para que ellos nos devolvieran cuáles eran los que querían que fueran cargados. Con esto, ¿qué lográbamos nosotros? Una vez que ellos decían, quiero este y otro trigo, que estaban disponibles de la mano del productor, sabiendo incluso hasta los tonelajes que teníamos de cada uno, y dónde estaban situados, que nos dijeran cuáles eran los trigos que ellos preferían, y con el sistema de semáforo nos devolvían la planilla, que esto es una parte que puse de una planilla del año 2004, y con eso nos dábamos vuelta y hablábamos con el cliente que tenía ese trigo para ver si la propuesta comercial
que hacía el molino, les cerraba, y así seguir el proceso para el envío de este trigo al puerto, y obviamente que después llega hacia... En el campo, hay seguimiento de los lotes. La trazabilidad de los lotes identificados es muy importante, saber cuáles son los que son de grupo 1, saber las variedades que se sembraron y cómo se están manejando. Hacemos un servicio de seguimiento de los lotes, protección del cultivo y determinaciones con el PAT. Les vuelvo a reiterar, estas son slides muy viejos, muchas de estas cosas actualmente se hacen de otra manera, aunque el SPAT se sigue utilizando para hacer correcciones nutricionales. Había un trabajo de base, y acá también van a ver fotos de muchos años atrás. Fíjense González Montaner cuando tenía hasta el pelo largo, ustedes lo deben conocer. Trabajábamos mucho en lo que es el relacionamiento con los productores, con charlas a campo, y incluso esta foto que ven acá es una charla de los productores que visitaron al molino, y acá una cosa muy importante, y por eso lo llamo trabajo base, pusimos y ponemos en contacto al comprador final con el productor primario, cosa que no es tan común de ver, y que estén todos sentados a una misma mesa para llegar a conclusiones y cerrar mejores negocios. Nunca descuidamos el tema de la capacitación, información con agronotas que sacábamos desde nuestra área de marketing, y el cierre de los compromisos con los molinos de Brasil, que son los que mayoritariamente se llevan a este tipo de mercadería. Vamos ahora directamente a lo que es el trabajo y la cosecha y la segregación. Muy importante, había puesto antes, no mezclar. Uno tiene un lote, está próximo a cosecha, está impecable antes que entren las máquinas, y tal nuestra decisión qué hacemos con ese lote. Si no tiene ningún compromiso ya cerrado para entregar directamente a puerto, vamos a cosechar. Se puede embolsar. Acá seguramente Federico va a identificar esta planta que está cerca de donde él nació. ¿Y qué otra cosa puede pasar además de hacer un silo bolsa y segregar en forma separada? También mandarlo a una planta. Pero ¿qué pasa? Hay plantas como esta, que es la de Galoma en Tres Arroyos, que es espectacular la planta, pero tienen silos de 5.000 toneladas. ¿Y qué sabemos que hay acá adentro? Si yo tengo que tomar una muestra, ¿cómo la armo? Y me estoy restringiendo a los trabajos locales, ¿no? Porque esto, cómo trabaja la US Wheat o la Canadian o Australian Wheat Board, es totalmente distinto a cómo se arma un silo. Y ahora voy a usar una foto que una vez presentó un colega que estuvo en China, de qué es lo que podía haber adentro de un silo. Y fíjense lo que puede haber. Si yo no tengo la precaución de segregar o de tener los trigos de forma identificada, puede haber esto dentro de un silo. Y después se mezcla todo. Y acá ustedes simplemente por color se pueden dar cuenta que los trigos van a tener todas distintas calidades, obviamente también que vienen de distintos testigos. Esto es una foto sacada en China de cómo se acopiaba trigo y cómo los guardan para luego ser cargado. Esto es una mezcla total. Entonces de segregar acá ni hablemos, ¿no? Pero esto puede ocurrir adentro de un silo. Por eso el armado de un silo y la segregación dentro de plantas también es un tema que tal vez no voy a entrar en detalle, materia de otro análisis, pero si quieren algún tipo de consulta hay formas de hacerlo. Obviamente otra vez dijimos no mezclar. Después está lo que es la cosecha y el almacenaje separado, elección del lugar para armado de silos bolsas. Acá tampoco voy a entrar en detalle, pero hay más que cantidad enorme de bibliografía y de charlas que indican dónde armar y cómo armarlo. No voy a entrar en ese detalle. Identificarlos, sí, a los silos, escribirlos en los nombres, tenerlos bien marcados y qué es lo que tiene dentro cada uno. Y esto que no es menor, el uso de pesticidas permitidos, ya sea en silos o plantas de silos, tanto como en silos bolsas que también se está utilizando. Hay análisis
que se hacen de la mercadería, y si hay productos que no están permitidos, se puede llegar a rechazar un lote, una bodega, un barco, y no es un dato menor. Se hace un muestreo y un análisis. Acá otra foto histórica. Nosotros trabajamos con estos aparatos que son medianamente portátiles, que llaman AgriCheck, seguramente los han visto, y Mariano, creo que vos has sufrido el ir a tu casa e ir a analizar muestras y tener los trigos catalogados. Nosotros trabajamos puntualmente con la Cámara Arbitral de Cereales de Bahía Blanca para todo lo que son los análisis reológicos. Se toman las muestras en silos y en bolsas. La representatividad de la muestra es algo fundamental. Hacíamos los análisis, o los hacemos con este aparato que se llama AgriCheck, y luego se hacen los análisis certificados de aquellos lotes que muestran una calidad acorde con la que está inicialmente pidiendo el comprador. Luego se procesan todos los datos, otra vez la planillita, y se procede a tener la lista de trigos segregados. Se hace una oferta que llamamos a la carta, como si fuera un restaurante. Se eligen los trigos y se cierran luego los negocios. Y después está todo lo que es la comunicación de la condición al productor, que yo les comentaba que era la condición final de cierre del negocio, el cierre de los contratos por medio de un corredor y un exportador, el envío del trigo elegido al puerto, y esto no es un dato menor, ya que el trigo que fue marcado de la bolsa o el silo que se analizó y que dio la muestra representativa, que tiene una calidad, es lo que se debe enviar. Es en algunos puntos es un punto ciego, porque imagínense ustedes si hay que hacer un embarque con un envío de 500 camiones a puerto, de distintas localidades de los trigos seleccionados, y tener que estar chequeando camión por camión que sale del campo, es bastante complicado. Por lo cual ese trabajo se hace en el puerto. Y acá les voy a mostrar una serie de fotos que va a ejemplificar esto que les decía yo. En trabajo en el puerto, esto específicamente lo tomé, estas fotos en el puerto de la terminal de Dreyfus, perdón, que no sé si han tenido oportunidad de visitarla o de conocerla, Pelusa, o en alguna... No, vamos siempre a Terminal Bahía Blanca. Terminal Bahía Blanca. Hemos trabajado también con Terminal Bahía Blanca, que Terminal Bahía Blanca tiene una característica única, diría yo, por lo menos la tenía hace unos años, de tener casi 400 hilos que se puede hacer segregación hasta con medio punto si están dispuestos a hacerlo, obviamente. Es una terminal, ustedes la han visto, más vieja, pero tiene esa característica que es fantástica para un trabajo de segregación interna. Sí, la semana pasada tuvimos a Nicolás Fernández y a Pablo de Dios invitados en este espacio también, así que si bien los chicos no pudieron conocer Terminal, digamos, de manera presencial, vieron, bueno, cómo es toda la logística, así que claro. bueno, más o menos perfecto. Lo conocen. Acá vamos a ver de un caso práctico de lo que hicimos nosotros. Está la llegada de los camiones, que son los indicados con la calidad determinada. En la recepción se hace un nuevo muestreo y un nuevo análisis, con lo cual permite aceptar o rechazar el trigo. Esto no es un dato menor. Se han rechazado trigos porque no eran... ¿Cómo, perdón? ¿Hola? No, creí que estaban haciendo una pregunta. No, ahora se muteó. Bien. Se acepta o se rechaza el trigo, así de simple, y de complejo también, sobre todo cuando existe un rechazo. Si se procede a la descarga de camiones y vagones y se almacena esto en forma segregada en el puerto. ¿Y de qué forma? Se hace el calado de los camiones que van llegando, un perito ve la mercadería de los distintos lugares de donde se sacó la muestra del camión,
Esto no sé si lo conocen, esto es un detector de fosfina. Si llega a haber práctica, que no me escuchen por favor, no deseada por parte de algunos transportistas, el colocar pastillas a mano para que no le rechacen en el puerto el camión, y a veces quedan en las boquillas, y si eso ocurre, este detector de fosfina inmediatamente lo detecta, y para que no haya ningún tipo de inconveniente en la gente que está manipulando la mercadería, y el camión es automáticamente rechazado. He estado ahí trabajando y he escuchado que ha habido casos de esos, y no es, digamos, agradable ver la reacción de transportistas. Pero bueno, simplemente como dato de color oscuro, pero que suele pasar, y por eso están estos detectores de fosfina. El técnico o el inspector, en este caso nosotros trabajamos con SGS, que es una certificadora internacional, vuelve a chequear la mercadería camión por camión, nuevamente con el AgriCheck, pero también se hace un doble trabajo con la aparatología que tiene la gente de las terminales. Se separan 3 muestras, se lacran, una queda en posesión del certificador, otra es enviada a la cámara para analizar, y la otra queda en resguardo hasta 3 meses después de que termina el embarque. Acá es solamente un ejemplo de tomas de muestras de algunos de los camiones y cómo se clasifican. Los camiones, luego de que, perdón, luego que son analizados, esperan a que los manden a un silo en especial. Se chequea el silo, esto es uno de los silos ahí en la terminal esta de Luis Dreyfus, que son de 11.000 toneladas. Que esté limpio. Acá en este caso, esta foto yo la saqué a propósito, no se ve muy bien, pero en el piso había todavía trazas de un embarque de maíz, hubo que mandar, enviar a barrerlo y a limpiarlo para que no hubiera tanta materia extraña, porque se termina juntando al final. Luego que está limpio, se cierra el portón del silo y se pone un precinto. Los camiones comienzan a ingresar por balanza y van a la descarga. Y luego, antes de comenzar, esto que yo les muestro así muy rápido, tiene todo un proceso en días, y a veces hasta 10 días antes de que llegue el barco. Y la mercadería tiene que estar toda en el puerto antes que llegue el barco, y es también un tema de logística, porque en aquellos casos en los que están en los campos, en silos bolsas, y si hubo días de lluvia y demás, ustedes sabrán o habrán escuchado que se complicaba, había que hacer una logística más que importante, porque había que cumplir los términos de entrega, y eso no es fácil en el armado de la logística. El inspector, antes de comenzar la descarga, chequea que todas las líneas estén limpias. Esta es una tirada que tal vez no se ve, pero tiene 300 metros de largo, y camina toda la cinta para que no haya ninguna cosa que interfiera. Se va al barco, esto es una bodega del barco, no sé si también alguno ha tenido oportunidad de ver en algún momento una bodega. Esto tiene más o menos unos 17, 18 metros de profundidad. Las bodegas son, depende del tamaño del barco, ¿no? Pero son muy grandes. También tiene que estar limpia, tiene que estar barrida, no tiene que haber ningún elemento extraño, incluso hasta tornillos, que a veces suele haber caído. Bueno, todo eso se trata de evitar. Se comienza con el envío de la mercadería desde el silo, y comienza la carga del trigo en forma segregada, y se van completando de acuerdo a cómo el capitán del barco va solicitando la carga. Y en la línea se van tomando muestras cada 100 a 300 toneladas, y se preparan muestras, y es para hacer la muestra de conjunto por bodega. Un barco de 25.000 toneladas puede tener 4 o 5 bodegas. Se hace por bodega, y se hace luego también un conjunto completo del embarque. Una vez de que se tomaron todas esas muestras y se completó la carga que el capitán del barco solicitó, y la que es parte del contrato que se cerró con el cliente final,
se cierra, se verifica que esté todo, se precintan las bodegas identificadas, y todo esto se manda en un informe en fotos al comprador final para que los precintos, precinto por precinto se hace, perdón, para que el comprador final, cuando recibe la mercadería en puerto, haya visto que no fue alterado para nada el precinto que está numerado, y que la bodega llegó sellada sin ningún tipo de intervención entre medio que pueda causar algún tipo de litigio o algún tipo de consulta respecto a qué es lo que finalmente se le envió. Se emiten los certificados oficiales por bodega y del barco. Y en la recepción de la mercadería también hay inspectores que van tomando muestras de lo que es la descarga del trigo. Tiene un control más, se certifican con muestras de conjunto nuevamente. En el puerto de destino se hace otro certificado más, y una vez que está todo ok y lo recibió el cliente, se realiza el pago de la exportación con las primas que están estipuladas por calidad. Y acá simplemente para comentarles que dentro de lo que es el precio estipulado del trigo, se paga una prima que es un valor extra para todo este trabajo y para todo el esfuerzo de haber llegado a un trigo con esta calidad, y ahora lo vamos a ver. Y una simple cosa que nosotros aprendimos con el tiempo es que, ¿cómo estoy hablando de tiempo? ¿Cómo estoy con el tiempo? ¿Estoy bien? Tenés yo les pedí a los chicos que hoy sean flexibles con los horarios, así que nosotros tenemos la conexión hasta la 1 de la tarde. Está bien, Y pero son vamos 12 a menos, así que estamos muy bien. Perfecto, bueno. No, estamos bien, y yo lo había pensado con preguntas y todos hasta 12:30, porque calculo también los chicos tienen hambre, nosotros también. Sobre todo viendo productos panificados y demás, pues te puede entrar el hambre. ¿Qué es esto de libre de insectos vivos y muertos? Lo aprendimos en un momento por parte de uno de los molinos, que otra cosa que nos dio este tipo de trabajo es un acercamiento muy fuerte con el comprador externo, y un grado de confianza en eso que yo también les decía, la transparencia en la operación. Y ellos nos enseñaron en algún momento, cosa que nosotros, no, por lo menos por inexperiencia, no teníamos en cuenta, que por más que el insecto esté muerto pero está presente, cuando entra a un banco del molino, eso se traduce en miles de pedacitos de una pata de un insecto, de un gorgojo, y eso se cuenta. En Brasil por lo menos hay una reglamentación que por cada 50 gramos de harina que se obtiene no tiene que haber más de 50 fragmentos de un insecto. Entonces, si por más que se haya realizado el control del insecto, esos insectos están presentes en el grano y obviamente después en la harina, también puede traer un problema de rechazo de calidad o de la harina por parte del comprador que lo está haciendo. No es un dato menor. Yo no sé si lo sabían, pero nosotros lo aprendimos con el tiempo. Preguntas, consultas por lo de la operatoria, comentarios. ¿Puedo hacer una pregunta de eso de los insectos? Vale. Ustedes o sea, si están los insectos, ¿qué hacen? ¿Los sacan? O sea, ¿hace algún tipo de limpieza o no deberían estar nunca, digamos? No sé si viste una de las fotos en las que mostré que había un inspector con las arandas. Esas arandas se usan y se hacen a propósito para justamente ver que si hay insectos, qué cantidad puede haber. Hay una tolerancia. Y si es muy grande la cantidad, hasta se puede rechazar. Es muy difícil sacarlos después a los insectos, hacer un acondicionamiento de eso. Pero digamos que no hemos tenido mayores problemas
con este tema de insectos. Nunca se llegó a la cantidad límite esa que yo les comenté a ustedes. Sí, lo que se ha visto en muchas oportunidades es que los controles con los insecticidas permitidos no fueron tan efectivos porque algunos de ellos se hacen en el momento antes o en el mismo de la carga. Entonces, ahí o se ha tenido que esperar a que haga efecto el producto, siempre que sea producto permitido, eso lo recalco. Y te digo que mayoritariamente no es problema porque viniendo en un más de 90% de silos bolsa, ustedes saben que la presencia de insectos no es tan fuerte como lo que se puede dar en una planta gigante y que no tiene, digamos, los recaudos como para hacer una limpieza y la rotación se hace muy continua y tal vez no toman los recaudos para tener una buena limpieza interna de las cintas, Relder o el sistema que tengan para hacer todo esto. Así que un poco, ¿cubrí la consulta? Sí, sí, gracias. No, por favor. Ahora un poco de números. ¿Qué alcances tuvimos esto desde el año 2004 al actual? Nos permitió tener mayor relacionamiento con el productor, fidelización, cuentas con saldo a favor, esto es mucho de ventas y de marketing. A veces no se necesita financiación por tener dinero a favor en las cuentas, una facturación que es sencilla, transparente y rápida por parte del corredor y del exportador. El productor nos ve realmente como gerenciador de nuevos negocios. Se conocen las necesidades para todos los cultivos por parte del productor y se pueden hacer mejores negocios. Y también nos da a nosotros, esto más bien interno, la posibilidad de ampliar la venta de productos facturables. Y acá llegué a este punto que es lo que se paga, digamos, en teoría, se paga sobre el precio FAS, que es el precio base que se tiene para la exportación, dependiendo de la cantidad de factores que pida el comprador, se puede pagar de 5 a 25 dólares, hemos tenido hasta 28 dólares, acá yo no lo puse, a veces de primas pagadas por calidad, con lo cual ustedes ven que lo que yo les comentaba, en los que todos ganamos, está bien transparentado. Este valor de prima se traslada directamente al productor, lo que ya les vengo diciendo de antemano, lo que quiere Syngenta es que ese dinero lo utilice después para comprar la línea de productos nuestros, con lo cual de esta parte de la prima no hay ningún tipo de recorte en función de lo que es una comisión, sino que directamente se traspasa al productor para que pueda tener mayor ingreso por tonelada. Bueno, esto es otro término, tener mayor presión a la hora de la cotización y todos ganamos. Esto yo les había mostrado un informe de lo que es la certificada CGS, simplemente para que vieran dos o tres puntos. Este es un barco que se hizo desde Bahía Blanca, de 25.600 toneladas, un barco completo, y estos son los valores promedio de lo que de lo que se obtuvo en función de los pedidos del cliente. Fíjense que el contrato decía que había que tener 78 de peso hectolítrico y se llegó a 81, el máximo de humedad tenía que ser 12,20, acá no hubo inconvenientes porque siempre hay una pequeña tolerancia. Además, tener esto en 25.000 toneladas no es representativo. La proteína mínima era 12,5, se entregó 12,8. El mínimo de Falin era 3,80, se entregó 4,59. El W mínimo 3,50, se entregó 4,35. Y bueno, materias extrañas, el gluten, se pidió 29 y se entregó 32. Y la relación P sobre L se había pedido menor a 1 y se llegó a 1,16 con mucho esfuerzo. Eso es un ejemplo. Aquí hay otro de 15.000 toneladas, también enviado desde Bahía Blanca,
con los valores también de proteína, peso hectolítrico, Fallin, WP, L, estabilidad en minutos es otro de los valores que, digamos, suma a la hora de pagar una prima. Materias extrañas, todo, digamos, todo lo que es lo estándar. Y bueno, acá el grado que salió en promedio salió un grado 2. Y después está la otra parte no menor, que es el tema que yo les comenté de los residuos. Acá yo puse simplemente, esto es un trabajo de 2 hojas, que se hace el análisis también de la mercadería para ver que los productos que se han utilizado y que ha declarado a su vez el cliente que utilizó para el almacenamiento, tengan una cantidad, esto es viejo, esto es del año, si mal no recuerdo, 2008, y acá está, 2008. Y ya en ese momento el diclorvos estaba permitido, ahora ya saben ustedes que no está más permitido, desde que ya no va más, ya hace unos cuantos años, pero esta cantidad en ese momento estaba permitida, con lo cual no fue un semáforo en rojo para que esto tuviera un rechazo o no. Y en ese momento también se usaba una mezcla que también está prohibido, que es el fenitratión, pero lo quise poner simplemente a dato de mostrar que se hace el análisis y que se tiene un seguimiento también de todos los productos que podrían estar presentes y que fueron utilizados para hacer un control de insectos o usados en almacenamiento. Y bueno, y para mostrar los pingos en la cancha, se diría, esto es simplemente un ejemplo del programa Trigo Calidad Singenta, un promedio ponderado de 180.000 toneladas, que no es una muestra menor, de lo que mandamos como trigos de calidad superior. Estos eran los valores que se obtuvieron, ustedes pueden ver ahí que son todos valores muy buenos. Y con, digamos, con cierto orgullo se muestran estos datos porque logramos que se enviara esta mercadería, que los molinos en Brasil la recibieran, que el productor ganara dinero, y bueno, y eso también nos llevó a que en estos años hemos hecho 385.000 toneladas por este valor de dinero, ¿no? O sea, todo eso se ha movido en todo este tiempo. Y esto simplemente es un detalle de cómo año por año se fueron haciendo los negocios. Acá, si uno tomara la cantidad de toneladas, perfectamente podría decir cuándo vinieron las retenciones y cuándo hubo problemas para exportar con el tema de los ROE también, que fue más o menos acá por este año, que acá ustedes ven que las cantidades fueron bajando porque había que negociar incluso de los ROE, saber por qué. Pero bien. Y esto acá, bueno, alguno de ustedes se encontrará algún conocido, es también lo que nosotros promovimos, que era que tanto productores como distribuidores y los compradores y hasta certificadores, porque están acá en algunas de estas fotos, todos estuvieran presentes sentados a una misma mesa a la hora de hablar de la calidad o de lo que se puede llegar a negociar y que cada uno se vea la cara, que generalmente no ocurre esto, que uno vende algo y nunca sabe a dónde fue a parar, quién es el que lo compró y para qué lo compró, ¿no? Bueno, eso nosotros lo logramos por suerte, y es un valor agregado que toda esta gente, ustedes ven que los grupos van aumentando en tamaño, tenemos ese relacionamiento que no es menor, y como frase marketinera, siempre con transparencia, con atención a los clientes y fidelizándolos, que es lo que nos caracteriza, ¿no? Bien, hasta acá llegó todo lo del programa de trigo. ¿Alguna pregunta, consulta, algo que me haya olvidado, Pelu, que querés que haga algún comentario? Yo me fui haciendo una listita de preguntas, pero por ahí preferiría que vos hagas las consideraciones finales y también me gustaría darle el espacio a los chicos que seguramente tienen alguna consulta para hacerte. Bien, estos son 3 minutos nada más, los de herramientas adicionales para el cierre de negocio. Esto simplemente, ¿qué es lo que ya está? No es lo que se viene, es todo lo que es, disculpen,
el programa Syngenta Digital. Tenemos herramientas de agricultura digital. Espera que tengo un poquito de agua. Que la estamos ofreciendo a los productores y trabajando con esta línea actualmente, y esto complementa esta base de negocios. Esto ustedes lo han visto y lo conocen, hay centenares de herramientas digitales hoy de seguimiento satelital de lotes. Nosotros lo usamos para hacer los comparativos de lote a lote y producto. Disculpen, porque acá están los nombres de los productos, no los podía poner. No vieron ustedes esta transparencia. Simplemente para demostrar que el protocolo ese que les mostraba al principio tiene una diferencia. Se demuestra a campo, no son ensayos de parcelas de 1,5 metros por 4,5 metros, sino que tienen en sí lotes grandes, como este, por ejemplo. Este es un lote enorme de trigo candial, en el cual se utiliza la parte nutricional y protección del cultivo para ver las diferencias en lo que es el protocolo, para luego vender esa mercadería con forma diferencial. Esto es simplemente la foto. Hoy también tenemos seguimiento con drones y todas estas herramientas digitales, en particular dos que usa Syngenta de herramientas, una de seguimiento de lotes y otra que es también de gestión, en la cual se pueden ver los distintos momentos en que se aplicaban los productos. Esto no voy a entrar en detalle, simplemente para saber qué es lo que está y lo que también puede ayudar a lo que es la trazabilidad del uso de productos y cómo van evolucionando también los lotes dentro del campo, con distintos índices, con distintas formas de presentar la información de la performance de los productos dentro del campo. Así que era eso, simplemente ese paneo, y vamos directamente, para estar en tiempo, a lo que son las preguntas, comentarios, lo que ustedes deseen. Bueno, yo quisiera, si los chicos tienen alguna inquietud, quieren hacerle alguna pregunta a Hugo. Si no, saben ustedes que yo no tengo problema. Salgo primera para romper el hielo. Algunos, pero preferiría que sean ellos quienes, en función de las inquietudes que le hayan quedado, hagan las preguntas primero. Los más atrevidos. O que digan, a ver, sin ponerlos en compromiso, un par de los chicos que están acá, sus padres estaban ahí en fotos y han tomado parte de esto, a ver qué escucharon. Si en la mesa decían que era así, o decían, no, mirá estos tipos, lo que nos ofrecieron. ¡Qué compromiso para los... No los pongo en compromiso, no, pero ya no me conocen. Yo quería hacer una pregunta. ¿Qué pasa con esos buques que son rechazados? ¿Qué se hace con todos esos granos? En general el buque no se rechaza. En general, te digo, aunque ha habido casos que es muy complejo y cuesta muchísimo dinero, y hay que recolocarlos en algún mercado, obviamente perdiendo todo. En nuestro caso, por suerte, nunca ocurrió eso. Sí ocurrió algo, y te agradezco la pregunta para aclarar un punto importante, que cuando hablé de la Cámara Arbitral de Bahía Blanca no hice la referencia. Y me voy a remontar un poco a cómo arranqué, para hacer corta también la respuesta. Ustedes vieron que yo les dije que se necesitaba saber la necesidad del cliente. Esa necesidad está basada en un determinados valores de W, estabilidad, gluten, todo demás, pero tomados en Brasil. Cuando yo hago los análisis en la Cámara de Bahía Blanca, tengo que estar seguro que la metodología que utilizan en Brasil sea la misma metodología que se utiliza aquí en la Cámara de Bahía Blanca, la Cámara de Buenos Aires o la de Rosario, donde se haga.
Entonces lo que hicimos en un momento fue mandar una comitiva, cuando había dinero y se podía viajar, de las cámaras a hablar con los molinos de Brasil para homogeneizar todo lo que era el tema y que no hubiera diferencias en las metodologías. Entonces se toma una metodología estándar, que es la que permite que no haya diferencias sustanciales a la hora de que el certificado que ustedes vieron que se presenta sea, sea distinto, o me digan, no, mira, no me mandaste 28 de gluten, me mandaste 26,6. Bueno, pero ¿qué metodología utilizaste? ¿Qué humedad? ¿Qué tipo de harina? ¿La harina con la que se toma la metodología era harina integral o era harina blanca? ¿Con cuántas horas de reposo? ¿Con qué forma de tamiz? ¿Con qué tamiz? Bueno, todo eso está estandarizado. No sé si ustedes lo vieron en uno de los certificados, que al lado estaba la metodología utilizada, que es la que está validada. Entonces, en función de eso, evitas que haya mayores rechazos. Ha habido en Argentina historia de rechazo, sí, pero por otras cuestiones, básicamente te diría de productos, pero no por calidad. A lo sumo el comprador te dirá, bueno, la calidad te la tomo, pero te la pago tanto menos. Y eso a nosotros por lo menos, por suerte no nos pasó, pero históricamente sabemos que ocurrió. Buenísimo, gracias. De nada. Voy a dejar de compartir, Pelu, así veo con... Dale, Dale. les pido a los chicos que habiliten sus cámaras, así nos vemos. ¿Alguna otra consulta? Yo tengo una hojita entera. Pero Dale, bueno. arrancá y capaz que disparala a Bien. algún otro. A ver, a mí, y de paso para ensamblar con otros comentarios que les he estado haciendo a los chicos en el transcurso de las clases de trigo, a ver, y creo que a ellos les debe pasar lo mismo, en un punto nos sorprende que, siendo un país que en los últimos años está volcando al mercado entre 12 y 13 millones de toneladas al mercado de exportación, 10, vamos a poner entre 8 y 12, y que uno ve el esfuerzo y con qué orgullo vos mencionás que desde que arrancó el programa de trigo de calidad de Syngenta, tienen exportadas 300, yo me anoté, pero es capaz que me equivoqué en el nombre, pero sé que 398.000 toneladas sí, por ahí, a lo largo 380 y de algo. muchos años, estamos hablando de 17 años. Sí. Entonces, por eso es que el término controversial, pero a uno en un punto le sorprende si es que Syngenta desde hace tantos años tiene el know-how para lograr contactar la demanda con la oferta y tiene la logística para hacerlo, ¿cuál es la razón por la cual no podemos aumentar la escala de la segregación y la oportunidad de que los productores alcancen esas primas de precio que vos mencionaste? Porque estamos hablando de un volumen minoritario. Exacto. Para y que sabemos que hay un mercado de trigos de calidad, hay digamos, no es que no está esa demanda está no solamente en Brasil, sino en otros países que importan trigo. Entonces, ¿dónde está, según tu perspectiva, que estás en el tema, cuál es el cuello de botella? Porque ustedes, digamos, supongo, ¿son la única empresa que lo está haciendo? ¿Por qué no hay más empresas que lo hagan? Y también eso ayudaría a aumentar la escala. Gracias por el término controversial, y sabía que ibas a preguntar eso. A ver, ¿cómo te lo explico de una manera ordenada? No somos la única empresa que está haciendo esto.
podría decirte que somos la única que lo usa en forma transparente para hacer negocios y pasarle a la gente, cuando digo gente es el productor, lo que se obtiene por estas primas. Te lo voy a ejemplificar con una anécdota. Dentro de todo este camino recorrido hemos hecho cursos, capacitaciones y demás. Y en una oportunidad en un puerto, no importa cuál, y fuimos a ver una recepción de mercadería. Y había 2 líneas de recepción, una de maíz y 2 de trigo. Y nosotros, como alumnos, digamos así, fuimos a ver y hablábamos con los que estaban haciendo la recepción, nos dejaron libres para preguntar a la gente. Entonces preguntamos a una persona que estaba haciendo análisis. ¿Qué estaba haciendo? Mira, estoy recibiendo trigo de segregación. Ah, ¿segregan ustedes? Sí, sí, sí. ¿Y cómo lo segregan? Pues nosotros estamos aprendiendo y demás. Dice, bueno, mira, lo que tiene tanto de proteína, tanto de humedad, gluten, y vemos el color y demás, lo mandamos a otra línea que es distinta a la que entran todo el resto del trigo. Ah, bueno, ¿y qué hacen con eso? No, eso lo guardamos en un silo y X, la empresa, lo sale a negociar. Ah, buenísimo. ¿Y cuánto le pagan al productor? No, nada. Le pagamos lo que corresponde a la liquidación final. Digo, sí, pero ustedes están teniendo un valor. Sí, bueno, eso queda acá adentro nuestro. Ahí ya te ejemplifiqué una parte. Después, ¿qué ocurre? No todos los negocios o todo lo que se hace con segregación y con calidad se transmite. Entonces, me hago cargo de lo que digo. Puertas adentro del puerto se hacen muchas más cosas y se cierran muchos más negocios de los que el productor primario puede obtener. Y esto lo digo con conocimiento de causa, porque hemos ido a hacer la presentación a distintos actores, fundamentalmente, y nos dijeron, muchachos, ustedes no se metan porque esto es cuestión nuestra. Sí, Entonces, yo esto lo entiendo, pero ahí estaríamos hablando, ese tipo de negocios que vos decís que pueden hacerlo algunas terminales, lo pueden hacer segregando basados en el criterio, por ejemplo, de proteína o de gluten, que tienen la posibilidad. Pero la posibilidad de segregar por fuerza o por grupo varietal, eso es algo que debe hacerse desde el primer momento en el que el trigo cambia de mano, porque si en ese momento no tenés el registro de la variedad que está entregando el productor al acopio, ya después es imposible hacer la trazabilidad de eso. Entiendo que por ahí esos negocios especiales de los que hablas, segregados entre comillas, es una segregación basada en valores de gluten. Y de hecho, te digo, en la presentación anterior que vinieron a hacer los Nicolás Fernández y Pablo, hablaron de que hoy por hoy Terminal está segregando por franjas de gluten, cosa que hace algunos años atrás era impensado, ¿no? Era trigo alta proteína y trigo baja proteína. Quiere decir que hay una oportunidad de hacer un negocio basado en esa segregación, pero estamos hablando de contenido proteína. En el caso de ustedes, la cosa, digamos, van hasta el campo, porque ahí ustedes toman conocimiento de la variedad, del grupo de calidad. De no ser así, sería imposible que ustedes lograran valores de fuerza, de W, del alveograma, digo para los chicos que lo vieron, ahí vi en uno de los certificados valores de 400 de W. Eso solamente se puede lograr con variedades del grupo 1 de calidad. Sí, sí. ¿Sí? Es impensado con variedades del grupo 3 y bastante difícil, o por lo menos no tan en variedades del grupo 2.
Entonces, nada, Bueno, digamos, ahí Pelusa, ese es el tema de que una empresa multinacional privada enfoca esto para un cierre de negocio y otras empresas ven que no es un negocio para transmitir al productor primario. Nosotros lo claro. usamos con fuerza para cerrar negocios y yo le dije en un momento trasladando todo, ¿no? Esa es decisión de cada una de las empresas y también vamos a una escala más grande del país, de tener alguna institución o tener algo como la US WIT, que si alguno indagó, seguramente alguno lo conoce, tienen que saber que la US WIT no es gubernamental, sino que la pagan los mismos productores. Yo conozco gente que me han dicho, mira, me cambiaron la cuota al doble, pero la pago con gusto porque sé que me van a vender mi trigo y me van a pagar una diferencia. Entonces, Claro. eso en nuestro país, por ahora, creo que estamos lejos de que haya alguien que junte las cabezas y diga, vamos a hacer esto como lo tienen Australia, Canadá o Estados Unidos, por decir que son los principales compradores. Todo se hace puertas adentro, lamentablemente. Pero que el negocio está, que se compra de forma segregada, se compra de forma segregada, que se paga diferencial, se paga diferencial. Que se transmite, no siempre. Bien, bien. Sí, yo me puse acá una serie de preguntas. Algunas cosas las respondiste porque claramente todas las dificultades que se presentaron por aquellos años de las retenciones, 2009, pero digamos, la empresa se plantea una proyección de crecimiento, o sea, porque eso implica ir interesando año a año a más cantidad de productores a través de la difusión de las oportunidades que representa comercializar trigos segregados, ¿no? Digamos, Sí. uno imagina que si esto es un buen negocio, cada vez más productores se sumarían a esta propuesta, que es altamente, o sea, es sumamente interesante. Sí. Después están los vaivenes de la economía nacional y del tipo de cambio y también las políticas vinculadas al comercio de granos que socavan, ¿no? Te tiran para atrás, todo, o sea, Syngenta puede tener las mejores, hacer una excelente propuesta, pero hay variables que no pueden manejar. Bueno, ahí te respondo de la siguiente manera, que siempre está la intención de escalar en esto, sí, por supuesto. Siempre están dadas todas las condiciones para tener calidad o que se cierre un negocio interesante, no siempre. ¿Por qué? Ustedes habrán visto este año, por ejemplo, que un trigo se llegó a comercializar, un trigo común, no estoy hablando de ningún tipo de calidad especial, a $245, hace poquito. En Brasil ese trigo no se podía vender, porque Brasil te compraba sobre una base con calidad incluida de 215. Entonces yo ir a hablar con un productor, le digo, mira, tu trigo que tiene una calidad superior, se va a pagar $215 la tonelada, pero vos internamente, un trigo que sin ningún tipo de característica, análisis ni nada, te pagan $245, ¿qué haces vos? Ahí hay una de las explicaciones por qué, en cierta manera, no se ha podido escalar más. La otra es que cuando nosotros arrancamos este trabajo, éramos 5 personas, actualmente estoy yo solo, y con ciertas restricciones, porque he ido cambiando, digamos, de perfil y de cosas dentro de la empresa, ¿no? Los mismos productores y distribuidores nos piden que sigamos teniendo este tipo de negocios. Hay algo que no lo comenté, pero que me viene bien tu consulta. Este tipo de trabajo es extremadamente fácil de copiar. No descubrimos la pólvora, pero es extremadamente difícil de llevar adelante porque todas las cosas que tenés que tener en cuenta no son fáciles. Ustedes lo habrán visto en todo el proceso, que
en un PowerPoint es muy lindo, pero llevarlo a la práctica y tener todos los contactos, tener todos los puntos, y en un momento con todas las pelotas están en el aire, tener visibilidad de todas y que no se caiga ninguna, es complicado. Por lo cual hay que, digamos, hay que saber hacerlo. Pero copiarlo, totalmente se puede hacer. Así que, y siempre está el escalarlo más, pero también viendo, hay que mirar las características que tiene el mercado acá en el país, ¿no? Internamente lo hemos hecho también con la molinería, y la molinería hay algunos que lo aceptan y otros no. Entonces, pero ya te digo, se puede hacer, y esto es una gotita en el océano de trigo. Pero lo que le quería demostrar yo a todos ustedes es que se puede hacer, que es factible. ¿Cómo? Bueno, le mostré una de las formas. Ustedes podrán encontrar centenares de formas distintas de hacer algunas de las cosas, seguramente mucho mejor, distintas, pero que se puede hacer, se puede hacer. Ese es el mensaje. Bien. Y otra cosa que, no sé, ¿alguno de los chicos, así vamos intercalando? ¿Alguno que...? ¿No? Bueno, sigo. Como vos mencionaste que no solamente están focalizados en trigos correctores, o sea, trigo pan, sino que también incursionan y vimos algunos ejemplos, trigo candial y también cebada, pero a mí me interesó en particular ¿qué pasa con los trigos blandos? ¿Qué experiencia tenés con trigos blandos en Argentina? Porque es una producción, Sí, nos interesaría saber tu sí, opinión, bueno. porque es una producción que primero es difícil encontrar estadísticas de producción de trigo blando en Argentina. Sin embargo, es un mercado interesante, sobre todo teniendo en cuenta que tenemos grandes empresas de índole internacional, digamos, transnacionales, ¿no? Operando en el país. Y ¿tenés alguna experiencia con trigos blandos? Sí, dentro de todo lo que yo les mostré, ese gráfico en el cual estaban las toneladas y demás, digamos, yo siempre traté de mostrarles los análisis de la frutilla en la torta. Pero también tuvimos varios embarques que eran, por ejemplo, recuerdo ahora, uno que era solamente W arriba de 300, nada más que eso. Después, si todos los demás valores eran desastrosos, les No importaba importa. W arriba de 300. Obviamente, un W300 viene acompañado de otras cosas, otros buenos valores, que Sí. no solamente es W. Tuvimos embarques de proteína 9, pero no te podías pasar de 9,5. Era con Ajá. todo. Uy, justo se cortó, perdón. ¿Podés repetir? Tuvimos embarques con proteína 9, que eran todos trigos blandos, y no te podías Bien. pasar de 9,5, porque era justamente para una empresa para hacer galletitas. Bien. Tenía que tener, por lo que recuerdo ahora, 9 de proteína promedio y no pasar de 9,5, y después libre de los pesticidas, pedían eso, y libre de fusarium. Después todo lo demás también tenía otro costo. Ponerles la prima de ese eran con un solo valor. No tenemos nosotros una escala, pero si no, implícitamente se sabe que los valores se negocian. Eso tendría una prima de 6, 7 dólares. Ahora, cuando era el tope de gama, sí, ahí tiene 25, 28. Pero sí, los trigos blandos son demandados, está todo el secreto en la segregación. El programa que ustedes vieron ahora se llama Programa Trigo Calidad Singenta. ¿Pero por qué se le puso la palabra calidad? Por un fin de marketing. Tendría que llamarse Trigo Segregado Singenta. Segregado, claro. Ese es el nombre real, digamos, o el que figura en el DNI, digamos. El otro es un nombre de fantasía para darle algo más marketinero. Es el trigo segregado, pero de hecho se puede hacer todo y se hace, de hecho se hace puertas adentro. Y cuando digo puertas adentro,
llámese exportador, puerto, planta, lo que fuera. Y bueno, se trabaja con eso también y se pide. Sí, 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 correcto. Y Bien. perdón, y cebada, tuvimos también para entrega a Quilmes en una oportunidad, hace muchos años, también con determinados valores, se hizo de la misma manera, y con trigo candeal es otro trabajo distinto lo que estamos haciendo, que es introducción de variedades y de protocolos de uso. Ahí es otra cosa que ahora no me voy a meter, que es diferente. Sí, sí, porque vi que las variedades que están usando son introducciones, no son las variedades obtenidas acá en Argentina, Exacto, ¿no? sí. Por las variedades que mencioné, que vi que mencionaba. Otra cosa, Hugo, si lo tenés presente, cuando uno habla del mercado de trigos de calidad en el mundo, estamos hablando de qué volumen, de qué volumen, porque digamos, estamos hablando de una producción global de 760 millones de toneladas de trigo, 770, la exportación serán alrededor de 180 millones, el mercado de trigo de calidad es una proporción menor. ¿De qué? ¿Cuál? Sí, si te digo ahora, y miro para allá porque estoy acá en el escritorio en casa, tengo alguna estadística ahí que para no perder tiempo y buscarla, no, esa te la debo, si querés después te lo No, mando no, en un bien. mail, pero sí, no es tampoco tan chica, no es tampoco tan chica. En la página de la US WIT te sale ahí cada uno, en el reporte te sale cuánto volumen de cada uno se comercializa, tendría que entrar a verlo en detalle. Y después, como un dato de color, si a alguno les sirve, seguramente ustedes futuros profesionales también, alguno querrá hacer su carrera o complementar su carrera con algo, con otros conocimientos. Hay una universidad que es la única en el mundo que da la carrera de panadería, que es la de Kansas. Claro, fue Y Federico ahí. Federico hizo su posgrado allí. bueno, está. Por Entonces, eso, Federico Mockel me hablo. fue el profesor, vamos a decir, que inició la asignatura cereales y oleaginosas. Vos, Hugo, Claro. lo tuviste a Fede, ¿no? Sí, 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 Sí. sí, sí. Y a Gabriela, Bueno, ya la está, hija de compañera. claro, ya está jubilado desde hace Sí, algunos sí, sí, años, sí. pero Federico hizo su posgrado en Kansas y por esa misma razón, él, todo lo que es la parte de calidad de trigo, digamos, es más, éramos una de las facultades de agronomía en Argentina que primero incorporamos los temas de calidad cuando no era No habitual, era algo común. no Ujú. era habitual, y yo fui formada, y de ahí que tengo este amor especial por el tema de la calidad del trigo. Perfecto. Y sí, Federico cursó allí su Y posgrado. hoy por hoy, sin que necesariamente vayas a hacer un posgrado, esa misma universidad tiene un instituto que se llama IGP, que es un programa internacional de granos, que te da cursos, distintos cursos de distinta duración, para todo esto, lo que es molinería, para lo que es segregación. Yo tuve la oportunidad en el 2007 de estar casi 20 días ahí en la Universidad de Kansas en este instituto, y te enseñan todo desde cero. Y es muy interesante porque, y aparte conoces gente de otros lugares, y la forma de trabajo esta de la US WIT, ahí te la ponen arriba de la mesa y te llevan por todos los rincones y te muestran hasta algunos trucos, te diría. Cosas que, esto que te digo, yo de que puertas adentro de las plantas se trabaja con una segregación muy finita, y bueno, la US WIT lo hace, y he visto plantas de 1 millón de toneladas que tienen silos de 60 toneladas cada uno, y todos uno por uno catalogados con todo el valor biológico. Es impresionante. Y así que otra vez demuestra que se puede hacer y que tiene un valor. Y bueno, pero también tiene otra forma u otra cabeza de haber pensado que todo esto se aproveche para un bien común,
y todo comercial, no vamos a pero todo comercial, pero con la ayuda del mismo productor, adelante, ¿viste? La institución que lo arme o la empresa que lo arme, pero ¿viste? Nosotros en Argentina, para ponernos de acuerdo, es una cosita un poquito diferente. Bueno, Vos hiciste una mención de la molinería nacional, ¿verdad? Porque, sí. digamos, el servicio que ustedes han estado prestando, interpreto yo que fundamentalmente está orientado a satisfacer la demanda de molinos, bueno, de nuestro principal cliente en la exportación, que es Brasil. ¿Y qué pasa con la molinería argentina? Ahí Digamos, en los ejemplos habrás visto que puse Bimbo. Este claro, mismo trabajo lo hicimos con Bimbo, que es Fargo, el pan Fargo, y trabajamos con ellos hasta hace 3 años más o menos en el molino que tienen en Mercedes, en provincia de Buenos Aires. Y de la misma manera, identificando a los clientes que tenían esa mercadería, haciendo análisis. También nos tuvimos que poner de acuerdo con ellos los análisis que hacían en su laboratorio del molino, con los de la Cámara, un poquito el cuento que les hacía de sí, las sí. cámaras con los molinos de Brasil. Bueno, también hubo que hacerlo acá internamente porque era una cuestión de ponerse de acuerdo que lo que recibía el molino era lo mismo que decía la Cámara. Está bien. Pero sí, se puede desarrollar perfectamente y se hace ese trabajo. Y otra, Lo, también juntas con AGD, a la aceitera general de ESA, también trabaja de la misma forma, hicimos menores los negocios, pero también se pudieron hacer, lo entregándole a ellos en forma. pregunto, lo pregunto porque la semana que viene, en este espacio, hemos invitado a Rosario Facio, no sé si lo conoces, es el responsable del área de calidad de Molino Cañuelas en Pigüé. Ajá, no lo Y conozco personalmente. bueno, Molino Cañuelas es un molino que abastece primero que es un molino con proyección nacional e internacional, razón por la cual tiene una cartera de clientes de lo más variada, y en función de eso se supone que ellos deben tener sus mecanismos de segregación, porque no es lo mismo Sí, sí. abastecer de harinas qué sé yo, no sé, alfajores de Sabana, que bueno, alguien que, no sé, a Marcola para hacer pan dulce. Marcola, estoy diciendo, no sé, existe no sé si existe el No pan dulce sé, Marcola, de Bagle, qué sé yo, no pero era sé. una marca, sí. Ahí, Claro. Mariano, vas a poder hacer alguna pregunta y los que debes conocer personalmente, Mariano Bekowski. Ahí va a poder Sí, yo jugar lo conozco bastante a Rosario. por eso. Así que sí, no, la proyección está, las ofertas a los molinos están, y se puede hacer perfectamente de la misma manera, Pelusa. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, creo que yo por lo menos todas las preguntas que me había planteado las hice. Una de las que me había puesto es, bueno, ¿qué dificultad tendríamos para sostener en el tiempo embarques de calidad? Vamos a imaginar que el resto de las variables, sobre todo las macroeconómicas, no estarían embarrando la cancha. Pero si tuviéramos Sí, políticas más o menos claras y previsibles, que no hay. uno imaginaría, sí, que creo que es lo que más puede No, haber no, en conspirado, nuestro ¿no? sector lamentablemente sí, no es ninguna tendencia lo que estoy diciendo, pero no las hay, no las hay. Claro, claro. Porque estos son todos esfuerzos de empresas privadas, ya sea de trigo pan, de molinos harineros, de industrias, de molinos de trigo de sémola candeal, son todos esfuerzos privados, todos esfuerzos privados. Pero estamos a la vera de los vaivenes de los precios internacionales, y Brasil, como gran comprador nuestro,
siempre tiene, digamos, nos tiene presentes porque no nos puede dejar afuera, por un lado, pero ellos tienen un trabajo muy, muy fuerte en su Embrapa para tener variedades de calidad que no las pueden lograr de la misma manera que se obtienen, por ejemplo, acá en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, pero te aprietan cada vez más a la hora de decir, te voy a pagar esto y hasta ahí llego, ¿no? Cosa que cuando uno se da vuelta y se lo ofrece al productor, el productor que es dueño de su mercadería, porque eso no lo aclaré, es muy distinto un trabajo bajo contrato estipulado inicialmente a lo que se logra después de cosecha con el cliente que utilizó determinados productos. Nosotros hasta dejamos, digamos, esa libertad del cliente que elija el venderlo o no venderlo. La mercadería o el trigo es siempre propiedad de ellos. Entonces, pero bueno, la historia demuestra que es interesante este negocio y como siempre se puede repartir a lo largo del año, no es que tenés que hacer de entrada todos los negocios de esta manera, y cuando ustedes veían cantidades de exportaciones de hasta casi 80.000, 100.000 toneladas, eso obviamente no es un solo barco, ese año calculo que fueron 10 que salieron así, ¿no? Porque a veces se ha hecho hasta una bodega. Se necesita una bodega como necesidad y listo. Pero otra vez es la forma en que se plantea, y cuando hoy les decía que seguramente ustedes encontrarán formas y comentarios de cómo se puede hacer, centenares de formas que se puede mejorar y se puede hacer. Bien. Bueno, es una -10 ya. Bueno, no sé si querés hacer algún cierre. No, Hugo. simplemente agradecerles mucho. Gracias por la oportunidad, muy, muy grato contar estas cosas, sobre todo cuando uno tiene la posibilidad de contar lo que uno hizo, ¿no? No lo que te contaron, sino que lo que uno hizo. Si tuve algún tipo de comentario o algo que no les convenció, me lo hacen saber, me mandan un mail, se lo dice la Pelusa, pero la idea era darles a ustedes la posibilidad de conocer que las cosas que se proponen hacer se pueden hacer. Siempre hay que tener un respaldo y sobre todo tener buen diálogo con todas las áreas en las que uno está interactuando, ¿no? Si hay algo en que se deja de costado, se deja al azar, y ahí seguramente vamos a fallar. Eso ya un poco en la general de los casos, ¿no? Pero con esto lo demuestra bien. Así que muchas gracias por el aguante, y cualquier duda, ahí tienen el mail, o le dicen a Pelusa y a disposición. Bueno, no, en realidad los agradecidos somos nosotros por todo, por tu presentación que satisfizo y se encuadró dentro de lo que eran nuestras expectativas para intentar comprender cosas que, bueno, que hemos charlado con los chicos anteriormente. Nosotros hacemos desde la universidad, desde el Departamento de Agronomía y por supuesto desde la cátedra, hacemos docencia respecto de la importancia de la segregación, de conocer las variedades, pero llegados a un punto nos chocamos contra una pared y caemos en la realidad de que todo eso que les decimos y el esfuerzo que ponemos en que conozcan el W y la estabilidad farinográfica y las variables que definen la calidad y la importancia de segregar teniendo en cuenta los grupos de calidad, terminamos teniendo la sensación de que los alumnos lo que ven es que eso cae, en un punto cae en un saco roto, porque después desde un punto de vista práctico, lo que vemos es que la proporción de nuestra producción de trigo que es analizada y comercializada considerando esas variables, es mínima, con lo cual también lo que vemos es que el productor no puede acceder a primas de precio que serían sumamente interesantes, porque, bueno, porque no se puede pasar a otra escala en lo que hace a lo que es la segregación de los trigos.
A mí, por de pronto, me encantó tu presentación, e insisto, agradezco muchísimo. Lamento que no haberla podido hacer en el Departamento de Agronomía, porque Sí, sé que yo vos también. querías volver a las aulas, querías volver, Los chicos quieren pero salir bueno, ahora. Los no chicos faltará quieren la salir. oportunidad, porque desde ya estás invitado para los años que siguen. No sé si estaré yo para recibirte, pero van a estar Claudio, que bueno, Claudio, si querés mostrarte para que Hugo te conozca. Creo que estaba Claudio. Claudio Pandolfo, no sé por dónde anda. Creo que estaba, a ver, espera, yo tengo... No lo quiero comprometer a Claudio, No, ahí está no, por Claudio. favor. Sí, ahí está. Es otro de los integrantes de la cátedra. También está Cristian. Cristian, ¿estás todavía? No, ¿o se fue Cristian? Claudio me dice que no le funciona el micrófono, pero bueno, nada, para resumir, queremos agradecerte enormemente, Hugo, la deferencia de acercarte a nuestro espacio virtual, y nos encantó tu presentación. Y bueno, ya el año que viene esperemos que nos digas que aumentó la cantidad de trigo exportado por este mecanismo, por Syngenta. Pero bueno, realmente muy interesante, muy Bueno, interesante. perfecto. Lo apreciamos enormemente. Bueno, muchas gracias a ustedes.